Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por estar nuevamente en mi espacio y tengo la inmensa fortuna de estar nuevamente con mi amigo Rubén Uriarte. Esta grabación está siendo realizada desde su casa muy cerca de Oakland, desde luego tenemos cerca también la bahía de San Francisco. Rubén, muchísimas gracias por estos minutos que me vas a conceder para que platiquemos sobre el famoso caso de el OVNI de Coyame. Gracias, sí. El OVNI de Coyame, que junto con Noé Torres, ustedes hicieron un libro excepcional, un libro donde realizaron varias investigaciones y pues corroborar lo que el tal informe Dennett que le llegó al investigador que se dedicó por muchos años de su vida a investigar exclusivamente ovnis estrellados. Sí, Leonard Stringfield. Sí, exactamente, Leo Springfield. Mi primera pregunta, Rubén, es ¿por qué solamente Leo Springfield recibió ese documento? Porque, pues vamos, hay otros en ese tiempo que lo recibió, si mal no recuerdo, lo recibió por ahí ya en entrada a la década de los 80, porque el caso Coyame pasó en 1974. ¿Por qué crees que nada más haya sido enviado a él? Bueno, supimos que en ese tiempo él recibió este archivo por el correo. Y después supimos que no solamente él, pero también la otra, Douglas, ¿cómo se me olvidó? Sí, la señora, la dama. La señora Douglas, que ella también hizo mucho estudio de ovnis y también ella tenía conexiones con el... se me olvidó MIT. Así se llama. Y también tuve contacto con varios militares, pues ella también recibió el archivo y otros. En ese tiempo, 1992, yo creo, era la fecha. Y Leonard Stringfield, el que trabajó como investigador de ovnis, él estudió mucho de los varios casos y si yo me recuerdo que también él recibió otros casos de estrellamientos de ovnis en México. Y está escrito en sus libros. Él escribió varios libros. Pero sobre la cuestión de este archivo, Dennett, para mí era poco misterioso porque yo estaba pensando qué representan las palabras Dennett y después y hicimos más investigación de la palabra Dennett y era una leyenda de algo entre de nuestra galaxia, la luna de miel, como luna Milky Way. La Vía Láctea. Ya. Y que los gente indígenas se fijaban que este estrella lo nombraron Dennett. Bueno, no ellos, pero que ellos sabían la posición de esta estrella. Pues después yo y Noé pensamos que era algo conecto con el astrónomo. Y también esa palabra Dennett estaba usado en varios programas de televisión, en el Star Trek, por ejemplo. Y que yo me sorprendí, como yo describió que era parte de conexión astronomía. Yo tenía un amigo que era doctor
y compró un telescopio. Y el telescopio era manejado por una computadora pequeña. Pues yo estaba ahí y yo pegué el botón y se estaba moviendo el telescopio y ahí se quedó, ¡pum! Y ahí salió la palabra Deneb. Y ahí es cuando yo me fijé, ¡ay! Puede ser el mismo conexión. Pero la palabra era usado por un grupo de militares. Es que en este reporte era un archivo de comunicación que explicaba sobre un estrellamiento de un ovni que chocó con una avioneta ahí arriba del desierto de Coyame. Y allí es donde dio más información sobre el rescate de parte de los Estados Unidos en helicópteros y también sobre la extraña muerte de los soldados mexicanos. Sí. Ahora, como nombre, está muy interesante todas estas descripciones que nos das de la palabra Deneb, pero ¿está referida a un archivo, esa palabra, o está referida a un grupo secreto, a un grupo particular? ¿Cuál de las dos posiciones es la tuya? ¿Que se refiera a un archivo o a un grupo de personas secreto? Bueno, para mí, era antes del Internet. Usaron manera donde gente podía comunicar entre ellos usando este tipo de comunicación. Se me olvidó el nombre, pero era antes del Internet. Pero de ahí es donde descubrimos que era un grupo de soldados que estaban entre los soldados americanos, que estaban entre la operación de un rescate de un ovni que pasó en México. Para mí, usaron la palabra por una razón, y ahora vemos la conexión de astronomía, porque yo pensé que representaba la palabra Deneb, pero no, era algo muy interesante. Para mí sería más interesante a buscar por qué usaron esa palabra, qué era el motivo. Pero como tenían, alguien mandó este archivo sobre el incidente a Coyame a Leonard Stringfield y la señora Douglas y otro investigadores. Pero hasta lo que recuerdo, la primera que recibió el informe fue la señora. Sí. Y luego ella se lo llevó a Leo. Sí, así es como fue, porque hicimos una entrevista con ella y después supimos que también tenía Leonard Stringfield. Tenemos un artículo de él en nuestra investigación, la razón porque él estaba muy interesante sobre el caso de Coyame. Básicamente él dijo que sí podía ser real este incidente, posiblemente que puede ser que en Estados Unidos o militares entre de varios rangos se pusieron juntos para organizar el rescate después cuando pasó entre el reporte de la muerte de los soldados mexicanos, porque en el artículo estaba muy específico que los americanos usaban trajes de protección, y como ellos ya sabían, puede ser que ellos estaban en otras ocasiones de rescatar ovnis extraídos, pero ellos estaban bien protegidos. En el reporte o en el archivo
nomás era que los soldados mexicanos no estaban protegidos. Y la conclusión era que puede ser que la muerte era causa de radiación o un virus, una enfermedad. Que los haya atacado. Sí, puede ser los dos. Ahora por allí, con el paso de los años, Rubén, yo me acuerdo que tú amablemente me diste a conocer los nombres de los supuestos mexicanos que fueron encontrados muertos. Aquí, mira, te voy a contar lo que yo pude averiguar. Bueno, ustedes, tú y Noé, vieron ahí en Wikipedia que alguien había publicado esos nombres. Entonces la pregunta es, si el caso fuese falso, ¿para qué publicar unos nombres sabiendo que el caso era falso? Segunda posibilidad, si el caso fuera real, ¿por qué no publicar correctamente los nombres? Y te lo voy a decir por qué. Porque yo fui al registro civil en la Ciudad de México. El registro civil es la oficina que tiene las actas de nacimiento, las actas de defunción, las actas de matrimonio y otros documentos, pero principales, esos son los tres. Entonces pedí que me buscaran los nombres de lo que tú habías encontrado y no encontraron ninguna acta de defunción con esos nombres. ¿Por qué crees que eso haya sido así? Entonces, mi punto de vista entonces es que esos nombres son falsos. Puede ser, sí. ¿Qué piensas a este respecto que te digo? Bueno, sí, yo recuerdo que yo vi que estos cambios en el Wikipedia, y yo pregunté a Noé si él hizo si él puso esta información, me dijo que no. Y después descubrimos el nombre de esta persona, y pues Noé quería hacer más comunicación, y él tenía la persona que puso los cambios tenía un nombre, un code, como dice, para cuidar su identificación. Un seudónimo. Ya. Y después el Noé lo preguntó si la información era verdad y dónde consiguió la información y por qué, porque él puso esta información, porque los cambios. Pues nunca no nos contestó. Creo que el señor vivió por el oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hicimos lo más pudimos conseguir esa información de él. También, si yo me recuerdo, él dio también el tipo de avioneta que chocó con el ovni. También dio los nombres de los americanos que estaban entre el equipo de rescate. Esa es algo que tenemos que investigar, porque ya hace más que 50 años y puede ser que los miembros del militar ya se murieron, ya están muertos, pero a ver si es posible de conseguir los nombres. Posiblemente va a ser muy difícil, porque hemos oído y hemos escuchado otros investigadores que no pueden conseguir la información por cuestión de seguridad nacional o algo así. Pero el gobierno militar de México podían hacer comunicación con las familias de estos soldados.
No sabemos, pero es un punto de a ver si que eso pasó, porque pasó casi el mismo. Y el otro era el cambio del jefe del militar de Ojinaga. Hicieron unos cambios cuando pasó el incidente. Creo que cambiaron el cadillo el capitán, el general. El general, sí, a otra persona. Sí, cierto. Y después el presidente de los Estados Unidos, cuando Richard Nixon, el presidente, cuando dejó su poste de presidente, Gerald Ford, el presidente, él hizo una reunión con Echeverría, con el presidente. Y una de las preguntas era qué eran las razones, porque qué pasó de la muerte de los mexicanos, podía causar un incidente internacional. Puede ser que el presidente quería platicar con Echeverría para ser más cubrido, claramente. Y así es como ustedes, como dijiste, en los varios investigaciones sobre los extraimientos de ovnis entre los Estados Unidos y México, siempre los Estados Unidos están allí metidos, y hemos visto eso también que hay una los casos. Plena cooperación del gobierno mexicano, de la milicia mexicana ante estos casos, porque Alfonso y yo así lo hemos comprobado en el caso Puebla, en el caso del ovni que se estrelló en Tabasco, en todos los casos de lo que vamos a relatar en nuestro libro de ovnis estrellados en México. El caso del Río, ahí cerca de también 1955. Hay una total cooperación. Entonces, a mí se me hace muy extraño que pues haya pasado este incidente con aquellos ufólogos que han escrito que los soldados americanos dispararon a los soldados mexicanos para prepararse del ovni. Definitivamente eso yo no lo acepto, Rubén, porque hemos visto que en todos los casos de recuperación de ovni en México hay una total cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Y te voy a contar lo que yo investigué de los nombres hace algunos años. Los nombres de los soldados que ustedes rescataron de Wikipedia. Hace muchos años tuve una amiga donde sabía que a su vez ella tenía un amigo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y le dije, oye, tu amigo nos podría averiguar si estos nombres son reales, si los tienen los registros ahí en la Secretaría de la Defensa Nacional. Me dijo, sí. Se los dio y la contestación que yo tuve fue que solamente uno había sido encontrado en los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Solamente un nombre. Hasta ahí. Pasaron los años y encontré a otra amiga, otra persona, donde yo sabía que su hermano, había trabajado también en la Defensa Nacional. Y le requerí también, le hice la misma pregunta, oye, ¿sería posible que tu hermano me pudiera investigar si estos nombres y si estos números de serie, porque estaban los números de serie de los soldados, son reales? Y me contestó, me dice, ¿sabes qué? No te puede ayudar porque él ya está retirado, ya no tiene contacto con nadie dentro de la
Bueno, esa es la contestación que me dio. Pero me dijo algo curioso. Me dijo, los números sí corresponden a números de la Secretaría de la Defensa Nacional que les da a sus soldados. Pero esos números están incompletos. Les falta un dígito para que correspondan. Pues ellos saben cuántos números deben de tener. Y además uno de esos números, me dijo, corresponde a una mujer. No sé en qué forma identifican la nomenclatura de los números, la posición, no lo sé. Y me dice, corresponde a una mujer. Entonces ahí no checa, Rubén, por ningún lado, ¿no? Entonces por eso te decía al principio, si el caso era falso, este señor que subió al internet los números, ¿lo quiso hacer más falso? ¿Había necesidad de eso? Y después que haya sido escurridizo ante su búsqueda de ustedes. ¿Qué opinas de esto, Rubén? Ya, muy extraño. Ya, todo siempre se pone más... si este es un cubrimiento, es algo muy sofisticado y más que nosotros, porque vemos que hay forma de agencia de inteligencia trabajando en este. No solamente el caso de Coyame, puede ser sobre los otros experimentos que has investigado. Yeah. Estaba yo pensando, Carlos, que ahora tenemos audiencias con el Congreso de los Estados Unidos y que en septiembre y hemos tenido otros, pero estos son gente militares. Estoy yo pensando, ojalá si alguien nos puede contestar si hay casos entre cooperación entre los Estados Unidos y México, si hay como de DENIP, por ejemplo, que era descubrido por el Leonard Stringfield y esta señora Douglas. Si podíamos encontrar eso, desde allí ojalá se puede abrir más y sí, a ver si podemos, porque ahorita es solamente de los Estados Unidos, pero claro, esta es una conexión internacional. México y Latinoamérica hay varios casos. La otra pregunta es, ¿por qué tantos extrañamientos y por qué hay cerca de nuestra investigación? Vimos que eran varios ahí cerca de la frontera. ¿Y por qué? No, tenemos unas teorías, pero el contexto todavía nos falta más. Yeah. ¿Y cuál es esa teoría, Rubén? Sé que están sobre ello, pero ¿cuál es la teoría de que precisamente a lo largo de la frontera de México haya habido estrellamientos? Porque recuerda que el primer estrellamiento de que se tiene registro fue precisamente después del estrellamiento de Roswell de 1947 en México. ¿Por qué? ¿Por qué crees que eso haya pasado? Y tenemos entonces el supuesto estrellamiento de un ovni ahí en Chihuahua, muy cerca de la frontera, en donde decían que era uno de los famosos cohetes B-2 que estaban probando. Pero en realidad resulta que hubo aviones americanos que estuvieron sobrevolando la zona. Si fue un cohete B-2, pues ahí lo dejan o lo recogen a pie, pero ¿y los aviones? ¿Para qué? En las montañas de Samalayuca, Chihuahua, que está a unos cuantos kilómetros de la frontera.
Pues que fue un cuate B2. No les creo, Rubén. ¿Qué año? ¿48? 1947. 47, ya. 2 meses después que ocurrió lo de Roswell. Yeah. Fue en julio o agosto lo de Roswell. De Roswell era donde descubrieron los restos en julio. ¿No? Pues esto fue 2 meses después, julio, agosto, septiembre, octubre. Yeah. Entonces, muy extraño, ¿no? También un extrañamiento de un ovni en 1948. ¿Qué cosa? Y fue al año siguiente, y en México. Yeah. Y fue un estrellamiento ya en la población de El Indio. El Indio, es el caso. ¿Sabes qué? Que aquí, cuando yo lo estuve buscando, resulta que la población del Indio hay una población del Indio en Texas. Entonces yo no sabía cuál, si era la de Estados Unidos o la de México. Y las dos poblaciones están pegadas a la frontera de Estados Unidos y de México. Pero después saqué la conclusión que era el Indio en México, porque recordarás el informe Majestic que se le hizo al presidente de los Estados Unidos, y ahí decía el Indio México, que descubrió o que le hicieron llegar ese caso a, bueno, pues ya que en paz descanse, al físico Stanton Friedman. Yes. Él dice, lo descubrió. Y entonces yo concluí y dije, el estrellamiento del Indio fue en México y no en Estados Unidos. Yeah. Una última pregunta, Rubén, precisamente, y tú acabas de mencionar lo de las audiencias en el Congreso. Si para las próximas audiencias, Rubén, van los militares y dicen, sí, yo vi al ovni que recogieron. Dicen los militares, sí, yo recogí restos. ¿Vamos a lograr algo, Rubén? Pues lo dijo el militar, ya está retirado. Pues sí. Pero el gobierno de los estados no va a decir, sí, miren, aquí está no lo va a decir. No, yo sé que están pasando unas leyes donde tienen que estas empresas, ellos tienen los riesgos, los partes de los restos de estos extrañamientos, ellos están estudiando para para avanzar en la tecnología, pero ¿para qué? Para ellos. Para ellos, sí. Pero ellos no van a permitir que esta información van a salir. Y también todo puede ser que estos militares, ¿cómo se llama? Whistleblowers. Denunciantes que le dicen. Yeah. En realidad, para mí, la palabra debía de ser informantes. Es mejor palabra. Informantes. Porque hay bastantes pero ellos necesitan protección para que no pierdan sus beneficios, sus pensiones. Pero yo creo que hay dos cosas. Vamos a ver que hay más información importante que está saliendo sobre estos informantes, pero también vamos a ver que las agencias que están protegiendo a estas empresas van a trabajar más fuerte para causar duda contra los testigos. Y vamos a ver que va a ser un juego más. Y para nosotros hay que seguir con las investigaciones siempre, porque es muy importante de escuchar las palabras de los informantes militares, pero tenemos una cantidad de gente civil que también tiene muchas experiencias hablando de los abducidos, ellos,
Y también como este es no solamente de los Estados Unidos, este es un fenómeno del mundial. Sí. Perdón, una última pregunta, Rubén. Del caso Koyame, de lo que tú investigaste y Noé, ¿cuál es la prueba más fuerte de que el caso fue real? Un punto que nos dio de un testigo, para mí es muy importante. Esta persona tenía mucha credibilidad porque él trabajó por la policía en Los Ángeles, pero él tenía familia en Koyame. Y en ese tiempo, casi el mismo mes, en agosto de 1974, él y su familia fueron a Koyame y él fue al rancho de sus abuelos. Y él nos dijo que él estaba allí montado a caballo y ya era tiempo de quitarse y limpiar el caballo porque estaba muy tarde. Y que vio algo al otro lado del camino, entre una milpa, que vio a alguien caminando enfrente de él y él pensó que era un animal, un pequeño persona, hasta que se fijaba más y vio que este era un ser, pero que tenía ojos rojos y que tenía el cráneo de esta persona era muy grande, muy pesado, y era pequeño, como de 3 pies, pero era pequeño. Pues se asustó mucho el muchacho. El muchacho estaba llorando y que la abuela le dio agua con azúcar para que lo tome, para que se calmaba. Y estaba llorando el muchacho y dijo que vio este ser muy extraño. Y la abuelita de él contestó, tú viste los diablitos. Ellos salen en este tiempo, caminan aquí en nuestra propiedad. Pues este señor se fijó y estaba viendo, años después, estaba viendo un episodio de History Channel, canal de historia, sobre el caso de Roswell. Y que es el primero vez cuando él dijo, pues ellos están platicando de Koyame, que es parte de nuestra familia, del terreno que tenemos. Y después enseñaron el caso de Brasil, Virginia, Virginia. Y que ahí enseñaron el ser, que tenía como tubos, protuberancias, y ojos rojos. Y él dijo, ese es el mismo que yo vi. Y pues yo platiqué con nuestro amigo investigador de Chihuahua, Gilberto Rivera. Y él me dijo, sí, que hay otros casos, otras investigaciones donde otros testigos vieron casi el mismo ser. Pues ahí pensé yo, Carlos, hay conexión. Si es posible, si estos seres tienen un base subterráneo allí, y este señor vio claramente el ser y también la conexión con el de Virginia. Y fíjate que algo muy interesante también, que uno de los bomberos brasileño que fue a rescatar el ser, levantó el ser y se murió con el contacto. Y yo estaba pensando, puede ser conexión con Koyame, donde nuestros soldados mexicanos no usaron nada de protección, y también puede ser que ellos
algo afectó a ellos. Pues aquí vemos en el caso de Virginia, de Brasil, que también las autoridades tenían que tener mucho cuidado, y también el testigo de la policía que nos dio. Eso se me hizo muy de importancia. Perfecto. Rubén, muchísimas gracias por haberme recibido aquí en tu casa, haber tenido esta conversación muy interesante de actualización hacia algunos casos de el ovni estrellado en Coyame. Te agradezco mucho tu amabilidad y simplemente quiero decirte hasta pronto. Gracias mucho, Carlos, por todo tu apoyo, y espero estoy aquí al servicio. Gracias.